Pues hombre, acostumbrado a la base americana, que era un campo muy doméstico, que era de 9 hoyos, esto va a ser la pera, o sea, esto es Hollywood por lo menos, esto es increíble. Y de hecho hubo que hacer todo lo que era alrededor, piscinas, pistas de tenis, etcétera, para empujar a la gente a que viniera aquí. En el Gran Hotel, en el Salón Aragonés, pusieron unas maquetas contando cómo iban a hacer los chalés y todo eso, que se quedó todo luego en nada. En aquel momento también se ofrecía no solamente el golf, se ofrecía, ¿me entiendes? En un principio iba a haber también una hípica, que hubo gente, ¿me entiendes?, que también eso le atrajo. Pero la gente subía a jugar al tenis, la gente subía a jugar al frontón. Había partidas de frontón apasionantes, había gente que subía, o sea, muchísimos días a jugar al frontón y que eran fijos del frontón y que luego, ¿me entiendes?, pues no pasaban al golf, pero tenían distintas áreas en que pues unos le daban al frontón, otros subían eran gente de piscina, de verano. No es como ahora, o sea, no, ahora el que se hace socio de la Peñaza es porque juega al golf. Mi padre fue de los fundadores y entonces me gustaba muchísimo el tenis, mi gran pasión entonces era el tenis y venía aquí a jugar con Agustín Férez, pues con todos mis amigos, pero es que no sabía ni dónde estaba el campo de prácticas, para mí era el tenis, tenis y tenis. Luego con el tiempo, pues bueno, derivó ya por culpa de José María Manrique y Julio Rentería, que me metieron el veneno del golf, haciéndoles de caddy un día en un campeonato, les hice de caddy y me envenené hasta hoy. Hace 30 años, 20 años, entraban a cuentagotas, porque el golf era muy desconocido y no lo sé, hacerse socio de un club de golf si no se sabía lo que era. Una vez le dije a Vicente Gómez, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué no se hizo un club de golf, un golf? Y me contestó, vamos, con razonamiento perfecto, dice, Armando, en el año 73, en Zaragoza, excepto una veintena o una treintena de personas que jugaban en la base de los americanos, no había afición al golf. Entonces tenías que ofrecer otra cosa, porque el tenis al principio funcionó bien. Tenías que ofrecer tenis, había una pista de patinaje, donde estaba la pista polideportiva, luego estaban los frontones, estaban las dos piscinas. Recuerdo que vine con mi padre, que era un entusiasta y fue de los fundadores, vino con mi padre y me llevó para enseñarme lo que estaban haciendo a la calle del 11. Entonces la calle del 11, aquello era un campo de trigo. Y me explicó con mucho entusiasmo, pues esto va a ser un par 5, ¿qué tal? Un poco de dogleg a la izquierda, todo aquello, y dije, oye papá, imposible, era un secarral impresionante, esto es un milagro, un auténtico milagro. El recuerdo que tengo siempre de cuando volvías eran los calcetines, las espiguitas, esas que del barbecho ese que había, clavadas, pero vamos, parecía aquello un puercoespín. Y aquí la incidencia del viento era bárbara, y entonces todos teníamos la idea de que teníamos que jugar con viento y con Astino los tejanos, que jugaban con mucho viento y cosas así, ¿no? Pero en realidad era un campo en ese sentido dominado por el viento. Más tarde luego ya fue creciendo las masas de pinos, etcétera, y las cosas fueron calmando, pero el viento dominó en los primeros años. No había árboles, o sea, eran calles que no había árboles a los lados, estaban recién plantados, esto es un milagro. Si ustedes lo ven, era un espectáculo. No había nada, solamente montones de tierra por un sitio o por otro, porque los señores Moncasi, de las fincas anexas a ellos, autorizaron a coger tierra laborable y desplazarla aquí. Bueno. Era un secarral, los arbolitos eran de un palmo y no creíamos que iban a crecer tanto. Y bueno, empezó esto a verdecer. Tenías muy poca fe. Hombre, pero mira, yo la sí, fe sí, que tengo, sí. que sigo aquí todavía. Yo sí, porque realmente Vicente era un apasionado de esto y le echó todo lo que había que echarle, buscó gente, buscó todo, luego con Alberto del Moral, traían arbolitos, los plantaban, de la finca de no sé quién regalaban olivos, los ponían, era como si fuera una casa, una finca particular. Eso, es que había muy poca gente y todo el mundo nos conocíamos. Claro. Y todo el mundo estaba dispuesto a
a hacer lo que pudiera. Mi primer recuerdo de la Peñaza es que mi padre una vez nos trajo y todavía no estaba hecha la Peñaza, y lo que vimos fue el lago y pensábamos que era la piscina, y entonces la sorpresa fue cuando vinimos que la Peñaza estaba ya hecha, que el lago no era la piscina, era un lago en el campo. Y ese fue mi primer recuerdo. Y sí que se estaba haciendo la piscina de arriba, la de las cataratas, la que todos llamamos las cataratas, y eso nos pensábamos que era un depósito de agua. Mi primer recuerdo de la Peñaza fue un día que subí con mi padre a ver la finca y con Vicente Comet. Y era blanca completamente, o sea, era una cosa llena de rocas de cal, que ves lo que hay ahora mismo aquí y dices, es imposible, o sea, es una cosa que es un milagro que haya salido de aquello, haya llegado a esto, es un milagro. O sea, era una roca caliza que era imposible. El pensar que pudiera salir un campo de golf ahí, y yo creo que tenemos tantísimos pinos por la cantidad de pinos que se plantaron, porque no se podía llegar a pensar que los pinos pudieran llegar a salir todos los que han salido. O sea, en el 17 había pinos que yo creo que después de años eran auténticos bonsáis. O sea, pinos que no llegaba el agua, llevaban muchísimos años y eran de 1 metro, no llegaban a más. O sea, es que es milagroso que haya llegado a esto. Al principio hubo un socio que hizo una plantación de pinos ya grandecicos, pero claro, aquello no era suficiente. Entonces la junta directiva y el capataz que entonces había en el campo, Antonio, pues decidimos hacer plantaciones masivas de pinos. Se hizo un vivero de pinos con unos saquetes de plástico que se llenaban de turba, y luego los piñones se compraron, y en un principio nacieron 500 pinos, que eso era una delicia, era una gozada, es ver que de un piñón salía un arbolito. Vimos que los primeros que se plantaron funcionaban muy bien, y seguimos. Entonces se llegaron, hicimos unas eras que todavía creo que están, se llegaron a juntar hasta 10.000 pinos. Vamos, eso está documentado, o sea, no es que me lo inventé yo. Y así progresivamente, pues cada año se iban trasplantando, a medida que se iban trasplantando, pues se ponían otros nuevos pinos. Todo era un campo nuevo y parecía increíble que pudiese llegar a quedarse como está ahora. Tú podías ver el campo de fútbol y ver todavía todo el secarral de alrededor, ¿no? Ahora no puedes, ahora ves las calles y ves los árboles y no te da tiempo, pero en aquella época tú desde la salida estabas viendo, pues al hoyo 7, ver todo el secarral que había al final, donde está Amazon ahora, ¿no? Entonces era todo tan pequeño que no sé, te daba también la facilidad de ver el campo de otra manera diferente. Ese campo de golf era plano, no había un árbol, daba gusto jugar, veías, no tenías ni que salvar ningún árbol, nada, tirabas recto hacia el green, hacia donde fuera la bola. Era una manera muy destalentada de jugar, porque claro, jugabas a darle muy fuerte a ver si llegabas a green, que era lo único que contaba. Y ahora eso nos ha cambiado del todo. A mí ahora es mucho más difícil jugar al golf que antes. Sabía que había un club de golf, y que estaba en la carretera de Madrid, pero cuando veníamos yo le decía a mi marido, te has equivocado, si aquí no puede haber un club de golf, esto es un desierto. Hasta que llegamos ya al cruce, empezamos a entrar y los alcorques que ahora veis a los alrededores eran enanitos. Pues esta Peñaza era muy marrón, o sea, no era verde, era pues todo blanco y marrón. Y luego pues con árboles pequeños, casi todo árboles muy pequeños, con un alcorque, y en el que podíamos dropar sin penalidad si te caía la bola en el alcorque, porque eso era la defensa para los pobres árboles. Y era así, y bueno, pues los greens grandes, más grandes de lo que son ahora. Las calles eran muy duras, lo que llamamos calle, los golfistas eran muy duras, y las pegadas eran largas porque las calles rodaba muchísimo la bola. Luego una singularidad muy curiosa de esos primeros momentos del campo es que los greens se decía eran como tambores, se decía aquella época, durante muchos años. Esto no se acertó durante muchísimos años, y hasta que se le cogió el tino, y los greens botaban las bolas y se iban a Lima. El campo no tiene nada que ver.
El campo que jugamos ahora con el campo de hace 50 años, nada en absoluto. O sea, pero es que hoyo por hoyo, es que en el 2, por ejemplo, en el 2 te tirabas a green, y es una cosa que ahora es impensable, poder tirarte a green en el 2. O sea, los árboles han crecido una barbaridad. Antes pegabas un drive, vale que bien pegado, o una madera bien pegada, y no te preocupabas demasiado por la altura. Ahora tienes que preocuparte por la altura que le pegas al drive. Pero tienes el 2, tienes el 4, tienes el 16, evidentemente. Luis, que han crecido una barbaridad. Esa es la clave, ¿sabes cuál es? Que nos hacemos mayores, y los árboles también. Es que es así. Luego también en la conservación del campo, que yo recuerdo de cría que el campo en invierno siempre se ponía marrón o amarillo, y esto ya no sucede. En invierno sigue verde y es una pasada, este paisaje es espectacular, el mantenimiento del campo es brutal, todo el mundo que viene a jugar de fuera lo comenta. En esa época todos los árboles, eso sí que nos acordamos porque se podía dropar, estaban con el alcorque y con el testigo y tal. O sea, no había testigo, había que era alcorque, y si era alcorque se podía dropar. Y eso estaba en todos los árboles. Claro, el cambio en 30 años, ¡puf!, brutal. La evolución del campo ha sido brutal, o sea, del campo cuando lo jugábamos al principio, ahora es que es otro campo distinto, no tiene nada que ver. No, y el campo está muy bien, ¿eh? Tenemos un campo que sales fuera y desde luego podemos estar muy orgullosos de nuestro campo, muy orgullosos. Los grandes cambios que ha tenido la Peñaza, de trazado, de greens y sobre todo de crecimiento de árboles. Como iban creciendo los árboles en el 2, en el 9, en muchos hoyos, se ponía muy complicado conforme los árboles y el tiempo pasaba. En los años que yo empecé, 84, me parece que fue 85, era un campo que era mucho menos verde de lo que es ahora. El RAF era un auténtico RAF, era un RAF durísimo, los árboles eran mucho más pequeños, yo me acuerdo que entonces había muchos árboles y muy tupidos, pero muy pequeños. Y el campo yo creo que era el campo de la época, RAF muy duro, las calles más estrechas. Ahora es que tenemos un auténtico vergel, esto es un jardín, y antes no era tan jardín. Ha cambiado mucho, o sea, este campo podríamos decir que casi siempre estuvo bien, pero claro, los árboles eran pequeños, estaba sin hacer, los pinos les cuesta años, y además el que un campo tenga esta hierba aquí, en las calles, y estos greens no se hacen 3 días. Y entonces, pues últimamente ya con las experiencias habidas y con gente experta que dirige al equipo de trabajo, pues ha dado esto un cambio totalmente. Yo creo que profesionalmente este campo está muy bien considerado en España. Era una cosa impresionante ver cómo crecían los greens y qué lisitos y todo, como si fuera una mesa de billar. Y cualquiera que haya tenido un poco de jardín dice, esto es un milagro, porque la dedicación que lleva esto y ha habido muy buenos profesionales aquí. Vamos, de hecho, no hay más que ver lo que hay, ¿no? No había tractores de estos, con una bicicleta se cambiaba la bandera, las primeras herramientas que teníamos aquí para cultivar el campo, para pinchar el campo, un rulo de era para un molón de esos, ¿no? Bueno, pero salimos adelante y muy felices además. Y a la vez también se compraron unas máquinas bastante mejores. Yo me acuerdo que las primeras máquinas de calle que yo conocí en esos años no pasarían los estándares ni para cortar el RAF malo. Eran unas máquinas muy vastas, hacía una siega bastante regular y en ese momento se invirtió en maquinaria y se pensó en hacer unas obras de rediseño de los greens. Aquel club era un club realmente diferente, más pequeño y que se ajustaba a los cambios, pero todavía seguía habiendo cosas de la época de Franco, lógicamente. Las costumbres, yo creo que la rigidez, las normas, era otra cosa. Un club de golf en aquella época era un club muy estricto, muy inglés, donde se respetaban mucho las normas. Las reglas de etiqueta eran tan importantes en el golf como las reglas técnicas. Eso es lo primero que te enseñaban, las reglas de etiqueta. Es que esto era como muy inglés, ¿no? Todas las costumbres, desde que había misa, aquí se celebraba misa, también las tardes de los sábados, y se celebraba en la sala del final del restaurante. Me acuerdo del sacerdote incluso, porque claro, teníamos que ir a misa todos. Ahí vamos todos a misa, como estábamos todos allí habría que ir a misa. Y quizás sí, era una época con más rigidez y más complicada,
pero a la vez que asumía los cambios que se estaban produciendo, ¿no? Era otra época, me acuerdo que si veíamos a alguien pues, más mayor nos cuadrábamos y teníamos que ser muy respetuosos, era todo muy diferente, pero vamos, era divertidísimo. Di que aquí todos los sábados había misa, todos los sábados teníamos un sacerdote, había una misa, porque se paraba media hora de la fiesta o donde estabas y se llenaba el saloncito se llenaba porque eso era una bodega, era un almacén que lo montamos con butacas y todo eso para hacerlo saloncito para hacer las misas los sábados. Y recuerdo la visita que hizo el príncipe Felipe a las instalaciones de La Peñaza cuando él estaba en la base, en la base americana. Y recuerdo fue un sábado por la tarde, 6 de la tarde, aquí se montó una expectación brutal. No sé qué años tendría él, pero el príncipe tendría 16, 17, no recuerdo exactamente. Yo era un pedugo y recuerdo perfectamente verlo cruzar por la puerta de la entrada del vestuario. Es una imagen que tengo ahí grabada con su altísimo, y bueno, es algo que también lo recordaremos siempre. Me acuerdo de la visita del rey, estuvimos comiendo y para, que no fuese eso muy tal, pues se le preparó un partido con Eduardo Montul, el general secretario perpetuo de La Peñaza. Y entonces llegó un momento que le dije que por favor que viniese a La Peñaza para bañarse y para jugar al gol y tal. Y entonces jugamos por 2 partidos, yo jugué con él y la verdad que hizo un par en el 9. Hizo un par en el 9, que no es poco, ¿eh? Y además le dimos un carné de socio, y de socio de honor. Y en el 9 se hizo un Verdi. En el 9 se hizo un Verdi, porque se va a jugar 4 hoyos y en el 9 o 3 se hizo un Verdi en el 9. Y lo recuerdo con mucho cariño. Lo encantador, la persona tan estupenda que era y que es. Y nada, estuvo muy a gusto, me agradeció mucho que le invitáramos, que se le invitara, vamos. Sí, lo recuerdo perfectamente. Y bueno, pues tenemos suerte que aún vive, porque en el hoyo 6, Eduardo Montul pegó una bola y los marcadores de las distancias y las barras de salida del hoyo eran unos tochos de cemento, así de grandes, anchos. Pegó en el tocho de cemento y le pasó al príncipe por aquí. Y luego el príncipe, que jugaba regular tirando a mal, hizo par en el hoyo 9. Esas son las dos que dije yo. El hoyo más difícil iba, claro, le pegaba duro y fuerte, chico alto, joven. Cuando le daba, pero no le daba siempre. Era altísimo y todavía no estaba forza, no sabía ensanchar, era como muy delgado, iba muy arropado por Eduardo Montul, que venía con él. Sí, lo recuerdo perfectamente, estuvimos aquí con él, nos lo presentaron, estuvimos... Fueron a buscarlo, yo creo que sí, estaba Jaime Puri, luego estaba Juan Luis de Miguel y Víctor Rubertey, lo trajeron al despacho, firmó en el libro. Sí, fue una visita y yo creo que vino alguna vez más. Sí, porque casi nada la que se organizó cuando se bajaba a la piscina y todas andábamos locas detrás. Sí que me acuerdo de ese ratito y que pasó por allí a firmar algún libro por ahí dentro en tu despacho. Sí, fue una revolución ese día. Nos tirábamos, yo recuerdo cuando estaba el rey aquí en la piscina olímpica, que estaba en una mesa y nosotros llegamos, pues además llegamos como llegamos, esto es nuestro club. O sea, vamos, ningún tipo de deferencia al que estuviera, que yo creo igual ni le reconocimos. Y entonces pues se mete él en la piscina y nos tiramos, no me acuerdo que 2, y se nos tiró el guardaespaldas a toda velocidad, a la piscina también, a ver dónde íbamos. Y dijimos, hombre, ¿qué pasa? Y luego, yo creo que yo no participé, pero luego jugamos al mus con él. Y yo creo que no estuve en la mesa, pero estuvimos con él pues compartiendo una tarde entera. Y lo que recuerdo es que el totalmente normal, los guardaespaldas no tanto. A la altura de la presencia del rey, algo por encima incluso, y soy muy monárquico, recuerdo la de Severiano. Recuerdo cuando Severiano vino y compitió aquí y le seguimos, me acuerdo perfectamente en la salida del 1, pues eso para mí es un tema que un chaval,
no sé qué sería, en el 70 y muchos. Ahora, pues es que no lo olvidas, pues yo tenía 7 años y un año de golf. Perfectamente, recuerdo la visita de Severiano, de seguirle, de que vinieron sus hermanos. Vino Manolo, Baldomero, Vicente y Sebe, que era un crío, y yo me puse delante 3 veces de él en el chalet, en la puerta del chalet. Me puse 3 veces de él a ver si me decía algo y al final me saludó. Hicieron una exhibición los 4 y en esa exhibición Severiano hizo 65. Íbamos pues un enjambre de gente alrededor de ellos, pero o sea, que no había ni separación, no había ni cuerda que delimitar, íbamos todos con ellos, como si fuese un partido de amigos. Y la verdad que fue una exhibición tremenda. También se hacían las fiestas de puesta de largo, sí, hubo una actividad social importante. Se hacían exposiciones de cuadros, me acuerdo. La Peñaza es la que recoge un poco el testigo de esos bailes de debutantes que normalmente en tiempo se hacía o bien en el Casino de Zaragoza, en el Casino Mercantil, luego en la Lonja y luego posteriormente aquí en la Peñaza. Y bueno, pues era lo que realmente bueno, se llevaba en aquellos años. Pues venían las chicas, las jóvenes, la puesta de largo, los 18 años que se llevaba, pues eran muy bonitas, venían con trajes muy bonitos, traíamos unas orquestas, hacíamos baile, una cena espectacular y un ambiente extraordinario. Y las chicas gozaban, o sea, pues había 5 o 6 chicas cada año que pasaban esa barrera y tal. Y luego esas mismas fiestas las cogíamos para la ofrenda de flores al Pilar. Bueno, se presentaban en sociedad, pasando ya, digamos, a un estadio superior en edad, a las damitas que teníamos aquí en la Peñaza. Era un momento donde se hacía el baile de debutantes, en el cual se bailaba un vals, se hacía la presentación. Y entonces ese era el día en el cual, acompañados de los padres y de más amigos, pues era un día de celebración en aquellos momentos, era lo que se llevaba en boga en la sociedad aquel momento. Lo de la puesta de largo, además yo me puse de largo en la primera, o sea que sí, bueno, pues eso era una cosa que se estilaba entonces, es una cosa que ahora se ve como antigua, pero entonces pues se llevaba. Y la verdad es que sí, yo recuerdo de esa época, bueno, pues a mis compañeras, a María Casamián, a María José Gracia, a las García Uceda, a Mariola y a Marta. Es que no me quiero dejar a nadie, pero seguro que me dejo a alguien, ese es el problema. Pero lo pasábamos muy bien y ese día fue precioso. Consistía en una cena, nada más, una cena y ponerte un vestido bonito y largo, sobre todo largo. Eso era la puesta de largo, nada más. Porque la gente de la Peñaza ya te había visto muchas veces. Pero bueno, era como una celebración especial, como si fuera la primera vez que ya eras mayor. ¡Oh, qué divertido aquello! Y hubo una época primera donde la gente se ponía de largo en la Lonja, en Zaragoza. Y a posteriori se dejó de hacer las puestas de largo, ¿no? Y empezaron a retomar aquí en la Peñaza, cuando ya cumplías los 18 años, a hacer una fiesta. Y yo recuerdo aquellas fiestas con mucho cariño, donde era la primera vez que te arreglabas de verdad y entonces no sé de dónde lo sacaríamos, pero yo vine con un smoking con 18 años y venía con mi novia, que ya tenía novia yo con 18 años y vine con ella, pero aquellas fiestas eran memorables, elegantes, bonitas, otra historia. Yo tenía Cádiz porque, claro, nos perdíamos por todos estos hoyos. O sea, hacer 9 hoyos seguidos, solas, imposible. Esta nos daba miedo. Y íbamos con un Cádiz que no me acuerdo ya cómo se llamaban. Había unos chicos que estaban esperando en la salida de Zaragoza, que eran los que venían a veces aquí a hacer de Cádiz. Entonces los recogían en el coche y los montaban. Yo no he llevado Cádiz nunca, yo sí. Pero sí, o sea, los que llevaban Cádiz los recogían y luego los bajaban al centro. Había Cádiz, venían unos de la Muela, que no tenían ni idea de golf, simplemente llevaban el carro, pero al final aprendieron y entonces te aconsejaban. Y yo me acuerdo en el día del 18 eran 2 chicos me parece que el padre trabajaba en el campo, aquí, y venían de la Muela, bajaban 2 y uno de ellos yo lo cogía pues a algún campeonato, una cosa de esas, y me decía, fuerte, fuerte, nada más que fuerte, era todo lo que me decía.
pues bueno, si hacíamos 18 hoyos o hacíamos 9, él estaba con nosotros, él nos llevaba poco nos enseñaba, porque claro, un caddy era solamente llevar el carro. Estos chicos todavía, pues como nos pasa a nosotros, los primeros no conocíamos el gol de nada. Entonces ahora los caddies, si vas uno de ellos, pues ellos te enseñan, te dicen esto, o coges un caddy que son ya gente curtida, pues mire, tiene esta caída, tiene la otra, tiene no sé qué, ¿no? Pero entonces no era más que llevar el carro y nada más. Y una amistad muy buena y con mucho cariño a ellos, claro. Sí, yo he jugado con caddies. Aquí jugábamos con caddies, al principio se jugaba con caddies. Tenía uno fijo y ya siempre jugaba con él. Venía y ya lo tenía contratado y todos los campeonatos los jugaba con él, sí. Fue, digamos, un ente que había aquí en el club, que eran gente majísima, con mucha afición también a empezar ya a dar bolas, y verdaderamente dieron mucha vida a este club, sobre todo porque había gente ya pues que jugaba mayor y se habían acostumbrado a jugar con caddy, y para aquellos era una maravilla. Claro, entonces no había ni coches eléctricos, ni carritos, ni nada de nada, ¿no? Y el caddy, hubo un grupo de chavales muy majos, que luego han sido profesores, luego han ido evolucionando, y la verdad es que teníamos, sobre todo los chavales como éramos nosotros, teníamos muy buena relación con ellos, ¿no? Y con los profesores, que eran 3, que venían ya de la base americana, y que, bueno, era, digamos, otra familia. Y recuerdos que tengo así curiosos del campo de prácticas, claro que eso denota también los años que han pasado. Había caddies, había, no sé si señores o niños, yo lo recuerdo como mayores, que cogían el autobús, que salía entonces de la Plaza San Francisco, y estaban de caddy esperando que los socios pues le llevaran el carro, y por eso pues recibían una cantidad. Cada socio tenía su caddy, porque le esperaba, lógicamente. Venían 2, 3 veces a jugar durante la semana, pero vamos, lo de los caddies fue en desuso, quiero decir que ya no venían, y al principio sí que, bueno, pues algún chaval venía, pero vamos, no, sí que subían, sobre todo hijos de socios, en el campeonato de la Hispanidad, por ejemplo, pues bueno, pues se les pedía que ayudaran. Se empezó efectivamente con carritos de tirar, luego ya vinieron los carritos eléctricos. Los campeonatos profesionales los recuerdo como caddy. O sea, aquellos niños lo primero que hacíamos era ofrecernos de caddy, y bueno, y estábamos encantados. Yo he hecho de caddy muchísimas veces en los torneos grandes, cuando venía mucha gente de fuera y no había caddies suficientes, y bueno, primero recuerdo que te soltaban bastante pasta, entonces te ibas muy contento, y luego he hecho a todo el mundo. He hecho algún profesional, pero eso no recuerdo tanto. Sí recuerdo cuando hice a Esperanza Aguirre, aquí en el Campeonato de Hispanidad, que ella iba primera y jugó fenomenal, además súper valiente. A mí me encantó cómo jugó, porque la tía lleva bandera en todos los hoyos, y el 12, que no estaba complicado ese día, no hacía viento, pero lo que le pasó es que pegó un salto de rana y se fue a las matas del principio. Y yo le dije, lo recuerdo como si fuera ayer, le dije, no la busques, o sea, porque la vas a tener injugable, dropas segundo, a ver dónde te metes de tercero, de la otra manera ya estás de 3 en green. Y dijo, bueno, no, vamos a verla. Y la vio, la quiso jugar, parece que se hizo un 9, un 10, y no sé si acabó segunda o incluso más. ¿Ves? Pues es otra cosa que los niños también antes hacíamos distinto. Cuando venían los torneos, las competiciones, yo recuerdo que nos sacábamos todos un dinerillo pues haciendo de caddy en la Hispanidad, todo eso, ¿no? Y sin embargo ahora pues observas que es un poco al revés, que son los padres los que acompañan a los niños haciendo de caddy. Es el mundo al revés. Muchísimas veces es que además me encantaba, pero igual que a mí, a muchos, es que luego te dan una propina y luego aparte que es que esto te gustaba. Entonces el llevarle, el aconsejarle a gente que venía de otro sitio, gente mayor, era mucho más mayor que tú. No sé, al que le ha gustado este deporte le ha gustado hacer esas cosas. Si tenías suerte igual te llevabas 2000 durillos para ese fin de semana. Y claro, venían las fiestas del Pilar en unas semanas y ya cogías un poquitín de colchón para luego gastártelo en las ferias y demás. Y es que era un clásico. Además yo me acuerdo hacer de caddy,
primero a gente del club, luego gente de fuera, y una vez me acuerdo que hice de Cádiz a Antonio Garrigues Walker, el famoso abogado, y te ponías aquí en la entrada de la Peñaza, ¿verdad? La famosa frase de ¿necesita Cádiz? ¿Necesita Cádiz? ¿Necesita Cádiz? Claro, a veces hasta incluso un poco presionabas, ¿no?, a los jugadores. Sí, pero no sé si tengo que hablar en el Cádiz Master. No se preocupe, que ya se lo arreglamos nosotros. Si tenías suerte te ponía un carro eléctrico, sí, pero no siempre contábamos con esa suerte y teníamos que ir tirando. Además venían siempre con unos bolsones que eran casi más grandes que nosotros. Pero este señor, ¿qué llevará aquí? Sí. No, bolas por si acaso, por si las pierdo y tal y cual. 70 bolas que llevaban allí. Pero sobre todo agradecían el hecho de bueno, que les dijeras dónde se podía pegar, dónde no, ¿verdad? Las caídas, alguien te las pedía. Hubo una época cuando había que subir aquí a la base americana también y aquí a jugar, que este grupo de chavales que estábamos al principio, nos las arreglábamos para los viernes o los sábados, empezar a llamar a todos los socios que conocíamos, pues a Casamián, Ginés, García Bilbao, Pedro Mateo, Clemente Aguirre, Alto Laguirre, Fernando Bernat. A ver, oye, ¿alguno va a subir? ¿Nos podéis subir? ¿Nos podéis subir? Y subíamos, nos apuntábamos en cualquier coche para subir aquí a jugar y estar, ¿no? Luego ya vino el autobús, que eso ya fue otra guerra, digamos, fue más posterior y aquí eran unos horarios y tal, pero bueno, sobre todo en la base americana ahí sí que nos las ingeniábamos para subirnos como fuera, para estar ahí jugando. Luego a lo mejor en vez de jugar al gol nos íbamos por la base a dar vueltas, que nadie nos decía nada, ¿no? Ni los militares, ni unos ni otros, mientras no nos metiéramos por las pistas. Tengo buenos recuerdos de todo aquel grupo que se hizo, que fue la base, ¿no?, de este campo, ¿no? Los fines de semana eran maravillosos. Había un autobús a las 9 de la mañana que cogíamos todos los niños de aquella época, porque nadie molestaba a padres para que vinieran a campeonatos ni nada. Cogías el autobús y te venías aquí. Ya de por sí la juerga era el autobús, o sea, era magnífico. Luego, pues pasabas el día entero, ya venían tus padres, tal, y luego ya se formaba aquí tal vida social, tal animación, que hasta las 10 de la noche, los domingos, era muy habitual que estuviéramos todavía ahí los niños esperando a que los padres bajaran y nos bajaran a Zaragoza, ¿no? Subíamos por la mañana en el autobús. Ya subir en el autobús desde la Plaza de San Francisco era un espectáculo. Subir la cuesta de la antigua carretera, aquello era tremendo, en aquel autobús que temblaba el cambio de marchas. Hubo una época que tuvimos que bajarnos porque el autobús no subía, si no. Un verano era llegar a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, o bien con tus padres, porque ya, esto era muy gracioso, porque hubo una época en la que no querías subir a la Peñaza y te obligaban a subir a la Peñaza, y hubo otra época en que querías subir a la Peñaza y no te dejaban subir a la Peñaza. Entonces, claro, había los autobuses que salían desde la Plaza San Francisco, un autobús blanco, pequeñito, que tenía... Yo creo que tenía 2 horas para subir, una por la mañana y otra por la tarde, creo recordar, ¿eh? Cuando éramos muy pequeños, nuestros padres ya nos dejaban irnos. Yo iba con 4 personas, que eran Cosca Horno, Manuel Asín y Ángeles Coreaza. Nos subíamos todos los sábados y todos los domingos a la Peñaza, en el autobús de la Peñaza, en la Plaza San Francisco a las 9 de la mañana. Y llegábamos aquí y estábamos hasta las 9 de la noche, que era cuando generalmente nuestros padres se quedaban siempre a cenar aquí. Mis fines de semana en la Peñaza empezaban cuando éramos más pequeños. Nos subía mi madre o mi padre en alguna ocasión. Luego subías en el autobús, el famoso autobús de las 12:30 en la Plaza San Francisco. Comenzaban, llegando aquí te cambiabas, te ponías los zapatos de clavos, te ibas a pegar bolas, comías algo rápido, empezaban el cursillo de por la tarde y lo del autobús, Sí. Lo del autobús era... Sí. Yo siempre, además, ahora ya no, pero desde pequeño era más impuntual. Y yo me acuerdo bajar en el autobús, o incluso algunas veces que no llegaba a las 12:30, me tenía que marchar casi corriendo a los enlaces porque hacía una parada intermedia en los enlaces antes de subir aquí a la Peñaza. Y es que el autobús de la Peñaza, cuando llegaba a la cuesta de la primera rotonda, paraba el motor para no consumir gasolina. Ese es un recuerdo, uno de los primeros recuerdos que tengo de la Peñaza. Aurelio era el conductor. Aurelio el mismo. Que tenía una cara de mal café que no podía ni con ella, el pobre. Era muy bueno, pero tenía cara de mal café. Sí. El recuerdo más bonito que tengo del Club de Golf La Peñaza es pasar los fines de semana aquí, desde por la mañana que subíamos en el autobús hasta por la tarde,
y sobre todo la amistad y todas las cosas buenas que nos ha traído el deporte del golf. Había mucho servicio de autobús, había un autobús que subía a socios y empleados, ya no me acuerdo, pero 2 o 3 viajes por la mañana y otros 2 o 3 viajes por la tarde se hacían. Aquello se fue reduciendo, los gastos hay que hacerlos en función de los ingresos, no al revés. Entonces me acuerdo que llegabas a las juntas y sobre todo, pues bueno, pues pero otra vez vais a subir las cuotas, pero otra vez. Pues claro, pues era una lucha continua. Ya bajábamos con nuestros padres, pero cuando ya empezamos a tener un poco más de edad, a los 16, 17 años, ya pues quedabas también con otros compañeros tuyos de colegio o lo que fuera en Zaragoza, digamos, en la ciudad. Y en aquel momento tampoco molestabas a tus padres. Y había una cosa que se llama, no sé qué nombre tenía, pero bajábamos, nos poníamos en el hall y entonces si se te hacía la hora y el primer señor que salía o familia, le decías, ¿bajan ustedes a Zaragoza? Y entonces te bajabas con ellos y ellos no iban a ningún otro lado, ¿no? Es decir, si no les hacías ningún trastorno. Y la verdad es que aquello pues te daba oportunidad de hablar con mucha gente. En fin, y al final aquello era una familia. No solamente venías con tu familia, sino que al final hacías una piña y hacías en fin, tenías amigos de todas edades. Era una cosa muy bonita. Sí, pero es que aquí te bajaba cualquiera y nuestros padres bajaban también a cualquiera. Nosotros nos poníamos en la puerta del chalet y si teníamos, por ejemplo, que estudiar o lo que fuera y nuestros padres se quedaban en la Peñaza, pues te ponías ahí y le decías, ¿a dónde va? ¿Dónde me puede dejar? Y muchísima gente te dejaba o en la Plaza San Francisco o en Paraninfo. Esos eran sitios para dejar a los niños y luego te ibas a casa. Y la verdad es que sí, cualquiera te bajaba en su coche. Hacíamos autostop. Sí, eso es así. Y nuestros padres, por supuesto, también estaban dispuestísimos a bajar a cualquier niño que les dijera que quería bajar, eso era así. Baja Zaragoza, o sea, no te importaba ni quién te bajara. Nosotros, además, nuestra casa, nuestros padres viven en la zona sur de la ciudad, que antiguamente, bueno, pues no era tan común como ahora que gente viviera en esa zona, la zona de Casablanca. Y el 90% de las veces te bajaban al centro. Y siempre que encontrabas a alguien que bajara por los enlaces, era motivo de ¡oh, qué gustazo el bajar a Zaragoza y que no te tengas que coger el 30 para subir arriba, ¿no? Y es que nos pasábamos la vida aquí. Es un legado muy importante lo que hay. Creo que tenemos socios nuevos ahora que tienen que aportar mucho y tienen que conocer la historia de la Peñaza y tienen que ser los que muevan la Peñaza de aquí en adelante. Tenemos gente joven, que es otro de los grandes problemas que hay en la sociedad, la demografía, que tienen que tirar el club. La evolución ha sido muy positiva y estamos en constante evolución y tenemos que seguir evolucionando como evoluciona la sociedad. Y lo dice alguien que no tiene WhatsApp y que no le gusta coger hora para jugar al golf, pero entiendo que algún día me tendré que hacer la aplicación para coger hora por ordenador. Es verdad que el futuro del club pasa pues por todos esos niños, gente joven en la que me incluyo, familias jóvenes, etcétera, que van entrando en el club, pero también el club es lo que es gracias a esa gente que lleva siendo socio 30, 40, los 50 años de la Peñaza y que merecen el reconocimiento, que merecen su espacio y que merecen que todos los demás, incluido yo, pues tengamos en cuenta que el club es lo que es gracias a ellos. Entonces me parece que tiene que haber una comunión y que la gente más mayor tiene que ver en los jóvenes su legado y que la gente joven tiene que tener muchísimo respeto por esa gente que lleva más tiempo. Entonces eso me parece fundamental.